Buenas, equipo. Hoy Rimson nos desplazamos hasta Elorrio para ver a una de las bandas con más presencia en el programa musical en euskera, Sua. Una banda que se formó en el 2018 con Ane, Yanire, Julen y Esteban, que con solo un año ganaron el Maqueta Lehiaketa de Gaztea. Este año presentan su último single, Itxik Gabe. Hoy hablamos con su batería, Esteban. Bueno, ahora estamos con Esteban. Bueno, ¿qué tal? Muy Esteban? bien. ¿Qué tal la prueba? Que ahora estás Bien. La verdad que ha sido rapidito y a gusto. Y nada, pues queremos que nos cuentes un poco tu trayectoria, tus comienzos y nada, por qué te dio por la batería y entrar en la música. Antes que nada, guay la invitación y me alegra abrir un poco esta pequeña veda. ¿Y cuál era la pregunta? No, pues a ver, al final yo creo que es un poco como a la mayoría de músicos, ¿no? Escuchas mucha música, te empiezas a fijar en los instrumentos. De pequeño me dieron clases de guitarra, pero se me quedaba no sé, y me empecé a fijar mucho en la percusión también gracias a mi hermano. Y ya fue cuando vine aquí que tuve más contacto, gracias al instituto, que fue donde monté mi primera banda, y a la profesora de música, que me dejó la batería que había allí. Entonces, pues bueno, al principio no sabía ni cómo ponerme, ni cómo colocarme, y horas, me estoy metiendo horas y aquí estamos. ¿Y esa banda primera cómo se llamaba? Pues esa banda primera se llamaba Educado. Bilbao. Sí, en Bilbao. ¿Por qué? Porque lo montamos en segundo de bachiller, desde el instituto, dando un poco de guerra. Y fue nada, queríamos como irnos del instituto dejando como una pequeña huella de algo, aunque la gente luego no se acordara. Y nada, empezamos, yo no sabía nada porque lo que más había tenido contacto había sido solo con una caja, que allí en Colombia se le llama redoblante. Y eso fue gracias a mi hermano. Entonces empecé, fue lo primero, y ya cuando me dijeron para comenzar con la banda, fue como de, ya, pero yo no sé cómo meter el bombo. Pero bueno, y eso, educados, y empezamos en segundo de bachiller para tocar en la fiesta de Navidad. Y iba a ser solo para eso, lo que pasa es que luego empezamos a ensayar, hicimos cositas y nos quedó gustando mucho a todos y... Hombre, claro, ya te empieza a picar el gusanillo y dices, coño, eso está guay. Y ya quieres investigar más, tocar temas míticos que llevas escuchando desde pequeño, entonces se quedó el gusanillo. Y esos temas que comentas de pequeño, ¿cuál era tu influencia a la hora de tocar o para la música? ¿Qué estilos escuchabas? Pues mira, los dos primeros cassettes que me compré con mi hermano allí en Colombia fue Molotov. Es un tamal mal amarrado, cerdo. No me llames cerdo. Cerdo. No me llames cerdo. Y Red Hot Chili Peppers. Eso es, tanto de aquí como de allí. Y esos fueron los dos primeros que ahí ya empecé a decir, aquí suena una base, bueno, no me acuerdo ni cómo lo llamaban en ese tiempo, aquí suena algo ahí haciendo como golpes, algo movimiento, que a mí es lo que también más me gusta. Por eso yo creo que la guitarra se me quedó, que mis respetos para todos los guitarristas, pero se me quedó ahí. Yo necesitaba más. Más estática, eso, ¿no? Sí, eso es. Yo quería más golpes y más ruido y me empecé a fijar y yo creo que esos son los dos primeros referentes, aparte de toda la música que compartía con mi familia en Navidad, más rollo cumbia, un poco más como de allí. Yo creo que ahí fue donde empecé a escuchar la percusión y decía, eso está, yo quiero sonar así, o quiero aprender a ver, o descubrir por lo menos qué es eso. Y en cuanto a la percu, ¿te ha dado por hacer alguna banda o tocar en alguna banda que sea más de percusión, de volver a tus orígenes y tal? Sí, actualmente, aparte de Suba, como bien has dicho, estoy en mi Buenaventura, que es, ¿qué es? Buena pregunta. Es una fusión entre salsa, cumbia, rock, porro, que hay un estilo musical en Colombia que se llama porro, champeta, es como coger todas nuestras raíces. Es un cajón desastre, ¿no? Eso es, todo, eso es. Y luego metimos batería, bajo también, y más percusiones, entonces es como una fusión un poco, no rara, pero quizá llamativa. No, suena bien. Y ahí estás
con la percu. Ahí hago timbales, güiro, cencerro, Vale. maracas, un poco más. Un poco un manual, ¿no? Eso Muy es, de eso mano. es. Más como acompañamiento, porque luego hay otra persona con las congas, un batería, entonces es como, somos 3 percusionistas en ese grupo. Bueno, bien, Entonces bien. es verdad que hay que buscarle el hueco a todo para que no se solape. Que todo case, claro. Eso es. ¿Y cómo verías tú la figura del batería? ¿Cómo la veo? Bueno, yo creo que siempre se le da mucha más importancia pues, a la cantante, o al cantante o demás. El batería pues, cumple una función muy importante como el resto del grupo, pero es verdad que un poco con el bajo y así, pues son los que llevan la base rítmica y demás, que luego es juntarlo todo y salen los temas y demás, no cuento nada que nadie sepa. Pero yo creo que a veces se le tiene un poco como menospreciado. Es como, eso es solo dar golpes. Eso es solo hacer tupa. No es solo hacer tupa, hay que hacerlo... Pero hay que saber hacer tu Exactamente, Claro. exactamente. Ya que hemos puesto un poco la figura del batería en la diana, vamos a entrar a cómo toca Esteban. Vale. Dos conceptos, técnica o emoción. ¿Con qué te quedas? A la hora de tocar. Yo creo que emoción, es verdad que yo creo que todos cuando nos subimos a un escenario o estamos ensayando queremos que nos salga bien y que nos salga clavado todo lo que hemos ensayado, pero yo creo que eso también forma un poco parte de cuando estás tocando en directo, que se llama así, pues ¿por qué? Porque igual un golpe te sale un poco menos fuerte o más fuerte o te sale más con aro o así, entonces es otro golpe que no está, por ejemplo, en el estudio. En el estudio va todo perfecto y está bien, lo escuchas en tu casa, en el coche, donde sea, y va bien, pero en el directo yo creo que la emoción tiene que ganar, porque la técnica al final se ensaya, creo yo, pero la emoción, yo el día que pierda esos nervios o esa emoción al subir a un escenario, creo que ese día pues igual tengo que replantearme las cosas. Yo desde mi punto de vista, es verdad que hay gente que es muy buena tanto técnicamente como dándolo todo y emocionalmente transmite mucho, pero yo me quedo con la garra. Sí, sí. Y ahora que decías, ¿no? Que un golpe igual que lo das más suave y no es tan homogéneo los golpes. ¿Tú crees que la tecnología, las nuevas tecnologías, tanto la inteligencia artificial como estos conceptos nuevos o este tipo de nuevos ámbitos, ¿no? nuevos sectores, pueden que afecten o que ayuden a la hora de la figura o a la hora de componer en la música en general? O si ves afectada también la figura de la batería en cuanto a esa presencia. Yo creo que esa presencia los baterías ya tenemos bastante como nuestra cabeza en peligro, porque hoy en día entre el ordenador o lo que tú has dicho, la inteligencia artificial, demás, una caja de ritmos, al final es como, por eso te comentaba antes que se nos menosprecia un poco porque es al primero que podemos sustituir, y sí que es verdad que la batería es un instrumento que a mí me ha aportado mucho en mi vida, pero son muchos cacharros los que hay que montar, los hay que recoger. Pruebas de sonido muy largas. Exactamente. Por culpa de la batería. Exactamente, entonces creo que siempre hemos tenido nuestra cabeza un poco ahí, pero bueno, todo depende cómo se utilice, yo creo. Si lo utilizas en cierta manera para aportar al grupo, creo que puede salir algo bien. O si lo que directamente quieres es ahorrarte un batería y decir, vale, yo llevo, como hay muchos grupos hoy en día que llevan voces, guitarra, bajo y batería llevan secuenciada y demás, pues bueno, depende un poco lo que tú quieras. A mí sí que es verdad, no porque soy batería, pero a mí me transmite mucho más ver un batería en directo que una caja de ritmos que suene perfecta, pero bueno, eso ya cada uno para gustos. Sí, y así me pasa con todos los instrumentos. Las secuencias están bien, pero yo creo que tienen que estar bien utilizadas, bajo mi punto de vista. No, por ejemplo, vosotros en SUA, tú, por lo que he visto, tú vas con la batería. Eso es. Y aparte tú llevas in-ears y lleváis secuencias, ¿no? Eso es, ¿Lleváis eso algún instrumento que son teclados o no? ¿Qué más lleváis? No, ahora mismo llevamos un sample solo. Llevábamos teclado antes, pero lo quitamos y llevamos un sample en el que yo llevo, aparte de la claqueta, las secuencias que disparamos. Entonces ya la pregunta siguiente, que era, ¿claqueta sí o no? Me imagino que en tu caso la llevas, pero tú, ¿cómo te sientes más cómodo? ¿Con o sin? Depende del tema. ¿Del estilo? Porque eso, sí, y depende un poco también de ti mismo, porque yo creo que hay temas que tienen que ir a claqueta porque son temas que van muy marcado el ritmo, o son bailables o lo que sea. Entonces, aparte de las secuencias, obviamente, para mí tiene que ir a claqueta porque sí que es verdad que las partes van más seguidas. Pero hay temas
que para mí no tienes que llevar claqueta porque depende un poco del cambio de ritmo, igual hay una parte un poco más rápida, luego tienes un cambio de ritmo más lento, más que quieres crear más atmósfera, entonces claro, con claqueta puedes, pero vas atado. Pero estás como obligado, ¿no? Casi Eso es. Es poco jugando con la dinámica. Casi. Entonces yo creo que valdrían las dos, claqueta sí y claqueta no. ¿Batería de directo o de estudio? Pues yo de directo creo. Al final en el estudio he estado con las bandas que he estado y me lo he pasado muy bien porque es una experiencia buena. Al final pues como todo, al principio cuando fui al primero, un mundo nuevo también. Y cuando empecé a meter lo que comentábamos antes, lo de la claqueta, también fue una pelea, pero me ayudó mucho a mejorar. Pero aún así yo me quedo con el directo. Aún así llevando claqueta en ciertos temas o no, a mí el directo me gusta mucho más. Tal vez, como lo que hemos hablado antes, que yo no tenga ciertos conocimientos, igual me cohíbe un poco a la hora de esto, pero como te comenté antes, como tengo que compaginar con el curro, Ya. Tú a sentir, a vibrar y ya está, a y ya tocar. está. Hablando de intención, ¿tú en qué te basas o qué a la hora de hacer pues, un fill, un redoble, o un corte entre estrofa, estribillo o un final? ¿En qué te basas o qué te pide a ti el cuerpo para hacer A o B, o hacer una cosa u otra, o hacer timbales o platos? ¿Tú en el momento lo piensas o lo piensas con anterioridad cuando lo componéis el tema, o lo que te salga, o depende es decir, ¿improvisas siempre? ¿O siempre tienes unos breaks marcados No, sí, eso que es. has diseñado? Eso es. Sí que es verdad que tienes una estructura hecha. Al principio no, yo creo que por lo menos mi manera de componer, al principio estás un poco como probando, a ver qué es lo que mejor le pega al tema o a la parte de esas. Y luego, por ejemplo, das un plato y te vas a quedar en silencio, entonces lo que puedes hacer es callar el plato, pues eso. Al principio vas un poco probando, luego sí que es verdad que intentas seguir como una estructura para tocar siempre. Y es verdad que en algunos momentos en mi caso me ha pasado de que pues, alguna gambita, un plato donde no era, un redoble, cositas así, pero bueno, el directo. Eso también tiene su gusto, que no suene tan bloqueado. Exactamente. ¿Set minimalista, el set de batería que lleves ahora mismo, minimalista o sobrecargado? Yo creo que minimalista. Yo tocaba antes Charles, un Crash y el Ray. Y era una manera que me ¿Y de funcionaba. cascos? ¿Qué llevas? Y de cascos llevaba timbal base y caja y bombo. Entonces al principio era como llevaba esos tres platos y los cascos y demás. Y me sentía cómodo. Luego sí que es verdad que igual sentí la necesidad para tener otro juego o otra intención en ciertos momentos de poner otro Crash A la derecha. a la del Ray, eso es. Entonces sí que es verdad que me vino bastante bien. Pero yo creo que minimalista porque al final hay que hacerlo sonar todo bien y hay que sacarle el gusto a todo. Entonces yo, como te dije antes, hay cosas que me quedan por aprender, que estoy en ese camino y en ese proceso disfrutándolo siempre un montón, pero luego ya tengo en la otra banda que llevo otro tipo de set, entonces ya como que vivo un poco de los dos mundos. Ya. Entonces es como, bueno, de momento con lo que tengo que hacerlo sonar bien y siempre a la bienvenida, y cuando estamos en los locales también que tenemos más instrumentos, siempre intento abarcar todo lo que pueda. Hacer un híbrido, ¿no? Con muchas cosas. Bueno, pues eso, ¿no? Que lo que tengas, que lo uses bien. Sí. Ya, con eso. ¿Y tú qué llevas? ¿Qué equipo llevas? ¿Qué batería llevas? ¿Qué marca? Yo tengo una Ludwig Signet Alpine Blue. Es una batería que ya tiene conmigo unos 7 años así y genial. La verdad que la primera tuve una Millennium, como muchas personas hemos tenido. La baratita. Y luego cuando me pude comprar esta lo noté un montón. Ya era mi primera batería de verdad. Le tengo mucho cariño a la Millennium porque fue con la que me desarrollé totalmente como batería. Y la tuve un montón, haciéndole cambio de parches, ajustes, cositas, así que grabamos un disco también con unos colegas, así que se utilizó bien, pero cuando cambié la luz esta fue un salto que dije, uff. Que luego ya son como Claro, otra élite. claro, ya empiezas a investigar, ya el bombo tiene tantas capas de arce, no sé qué, todas las perlitas que lleva, de los herrajes también, es como bueno. En la Millennium no pesaba nada, ya coges un herraje y dices, esto es un herraje de verdad, no se me mueve cuando estoy tocando. Y luego aparte tengo una DW Collectors que me he comprado hace poco
y bien, la verdad que con las dos son baterías muy cañón, que al final yo nunca pensé que iba a estar tocando con unas baterías de estas. Pero bueno, ese es el set que tengo ahora mismo. ¿Y de platos? Platos tengo unos Paiste 2002, que también son bastante nuevos de este año. ¿Esos son para directo o para todo? Para directo. Bueno, estoy ensayando también con ellos, porque la verdad que se amoldan muy bien, tanto en ensayo como en directo y demás, y en los locales de ensayo y tal. Y la verdad que muy contentos. Siempre he tenido Paiste, antes tenía unos, no me acuerdo ahora, unos 8 creo, sí, unos PST8. Y también, lo que pasa es que eso, se nota un poco la inversión. Luego es verdad que es un hobby, que para mí es un hobby y lo hago con todo mi cariño, pero es un hobby caro. Ya, sobre todo los platos. Sobre todo un poco, bueno, también a lo que tú quieras llegar, pero, Claro, pero es infinito, sí, eso la vida es, es eso infinita. es, o a lo que puedas, pero sí, es un hobby caro. ¿Y caja? Caja tengo una Mapex Harmony y muy bien, esa también la tengo hace unos años. Imagino será 14 14, eso es. por 5, 6. Por 6. 6. Y nada, yo creo que ya vamos a ir cerrando y ya con unas preguntas un poco más generales sobre tu visión con la música. ¿Cómo ves o qué opinas del panorama musical Bilbao y alrededores? ¿Cómo está la escena de hoy en día? Si hay una escena, si no, ¿cómo lo ves? Tu opinión. Pues yo creo que sí que hay bastante movimiento. Aquí la verdad que hay muchos eventos culturales que implican música, conciertos, fiestas de pueblos, asociaciones como son los Gasteches, Kulturechea, demás. Hay bastante escena musical y bastante movimiento. Al final yo vivo un poco las dos partes. Y al final estar con SUA y estar con Mi Buenaventura son sitios, o sea, son caminos muy diferentes. Entonces sí que es verdad que aquí hay mucha escena, pero también cuesta meter un poco otra vertiente de música, en este caso pues cumbia o demás, cuesta un poco. La visión general, yo creo que hay mucho movimiento cultural y cada vez hay más bandas, cada vez hay más productores, cada vez hay gente que se monta su estudio, que va empezando poco a poco, que eso también está muy bien, porque también el poder acceder a tocar en sitios y a grabar en sitios es complicado en cierta manera, pero yo diría que aquí tenemos mucha escena y mucho movimiento musical y cultural. Y en comparación con cuando empezaste, ¿cómo ves? ¿Que se ha mantenido? ¿Ves el mismo movimiento? ¿Ves más? ¿Ves menos? Bueno, es verdad que cuando yo empecé había muchos más sitios en los que tocar. Más salas. Eso es, más... O sea, sí, no, había salas como las que se conservan ahora, pero había muchos más sitios, más barcitos y más, incluso hasta tabernas, tascas, que podían hacer más música en directo, que hoy se sigue haciendo, pero es verdad que también la pandemia ahí hizo mucho daño, pero antes había mucho más sitios donde tocar. Te has restringido un poco de ese Sí, nivel, ¿no? yo creo que sí. Sigue habiendo sitios en los que la gente lo intenta montar conciertos, pero es verdad que cuesta también, aparte cuesta también que la gente vaya, entonces es un poco, creo que había más donde tocar antes si tenías una expectativa pues de tocar en varias ciudades, en salas o en bares que no fuesen macro sitios. O sea, podías hacer más conciertos en sitios más pequeños, para otro público más reducido, pero bueno, hoy en día se conserva mucha cosa, pero en eso sí que nota un bajón. Yo creo que hay cada vez menos sitios donde poder tocar. Menos sitios, me quedo con eso. Y te pregunto, subo la apuesta, festivales. ¿Qué opinamos de ese gran ente que son los festivales, ya sea el concepto festival? ¿Qué opinas? Luego indagamos sobre ello, pero ¿qué opinas? ¿Qué opinión tienes? Un poco de todo, yo creo. Hace poco justo estuvimos tocando con Mi Buenaventura en Galicia, en Muimenta, en el Pozo Mouro, que era un festival así pequeñito que lo montaban con mucho cariño y muy bien, o sea, un trato de 10, un poco de todo, ¿no? La organización, pues gente, quizás voluntarios, se nota un poco eso. Luego también al final con SUA hemos tenido la oportunidad de tocar en otros festivales más grandes y claro, al final
lo entiendes hasta que no estás allí y no lo vives, te parece raro, pero en parte lo entiendes porque va todo muy cuadriculado. O sea, yo cuando me pusieron a tocar la primera vez con un reloj que me decía el tiempo que tenía que tocar, que iba cuenta atrás. Qué presión. Eso es, y sabes, y lo has medido y sabes que vas a acabar en el tiempo, pero al final no deja de ser como una presión más añadida, toda la prueba tiene que ser muy rápida, es un poco más frío, me da a mí la sensación. Claro, que estáis encajados. Entonces, Eso oye, es. a tal hora tocáis Eso y luego es. os vais a tal hora. Eso es, sí, imagino que también es un poco del nivel en el que estáis y demás, pero sí que es un poco como más frío. Hay gente con la que te cruzas que son muy majos y bueno, pues hay gente que igual no tanto, pero bueno, vives la experiencia, pero sí, desde mi punto de vista creo que es un poco más frío. Es una experiencia muy buena, tocar en un festival grande. Ya, pero un poco de prestigio, ¿no? Eso es. Siempre dicen, no, promoción, Exactamente. es un buen escaparate. Correcto, pero sí que me parece que es un poco como más frío. ¿Qué dirías o qué consejo o recomendación a la gente que se quiere incorporar a este mundo de baquetas y parches y madera? Ganas y no perder nunca, o sea, marcarte un objetivo. Y no frustrarte eso igual, es, ¿no? Porque eso si es, no, porque mucha al gente... final, al principio te va a pasar que no vas a conseguir sonar como quieres, no vas a conseguir afinar la batería, que eso es otra cosa bastante importante y complicadísima, que no vamos a entrar, y te bloqueas y te entra mucho el quiero abandonar, esto no sé qué, no, pero eso, es un mundo bastante guay, te lo pasas bien y yo creo que una vez vas consiguiendo tus objetivos te entran ganas de más y de intentar hacer otras cosas más complicadas, escuchas otros ritmos y quieres ir más allí, así que mucho ánimo y nada, Pues que sí. no pierdan esas ganas. Y con ese ánimo que tiene Esteban, ¿cómo se ve Esteban de aquí a medio plazo, largo plazo, en el mundo de la batería? ¿Cómo Otras me veo? bandas, ya aprendiendo, ya yendo a clases o ya, no sé, siendo profesor, tocando por el mundo. Ojalá, o sea, tocar por el mundo, ojalá, siendo profesor, pues yo creo que tengo bastante paciencia, entonces eso puede ser Eso es importante. eso puede ser algo importante, pero nada, yo tampoco le puedo enseñar a alguien algo que no sé. ¿Cómo me veo? Yo quiero seguir tocando y de momento pues con estas dos bandas, porque ya a veces entre lo que hemos comentado antes, entre el trabajo, ensayos de unos, ensayos de otros, conciertos y demás, hay días pues que invierto muchas horas por amor al arte y lo hago encantado, pero no, con dos de momento vale. Y a medio y corto plazo pues espero que tocando en muchos sitios, haciendo muchos más temas, grabar más discos y pues eso, disfrutar el momento y llevarlo de la mejor manera posible. Vamos, que hasta que sea una causa de fuerza mayor, Esteban va a seguir currando. Sí. Exactamente. Y con dos bandas. Exactamente. Pues nada, pues con este mensaje parece que queda Esteban para rato. Nos despedimos, nos vemos. Bueno, si quieres mandar un saludo a la gente de Rimshot. Pues sí, que muchas gracias por contar conmigo para abrir esta pequeña veda y este pequeño espacio que la verdad que tiene muy buena pinta y es muy interesante. Y nada, un abrazo muy grande y si hay que volver aquí estaremos para lo que sea. Bien. Pues nada, equipo, nos vemos en la siguiente y luego ahora ya nos vamos a ver a Sua. Y un abrazo y... Ni medicina buena, solo enseña